Listo. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, todas y todos. Pues bienvenidos a esta sesión reprogramada de lo que faltaba de este replay de esto. Ya solo nos faltan tres temas que están sencillísimos. Los dos primeros no los voy a repasar de nuevo porque, o sea, dar de nuevo todo, porque son temas muy introductorios. Me voy a enfocar más en la parte de hueso, ¿vale? Entonces, vamos a empezar para no tardar. Entonces, el tema con el que vamos a abrir este replay es óptica y microscopía. Que a ver, de óptica y microscopía, cosas preguntables son bien puntuales las que vienen en su temario y no es algo que vaya a venir tanto en su examen, ¿vale? Si acaso dos preguntillas por ahí. Entonces, la clave de aquí es que ustedes sepan identificar a los microscopios y lo que sí voy a repasar ahorita son algunas cosas teóricas de lo que es el sistema óptico del microscopio. Entonces, en cuanto a aspectos relevantes del sistema óptico que no se nos pueden olvidar, es acerca de los objetivos. Recuerden que el objetivo es la parte más importante del microscopio porque este es el que va a estar dando más aumento, ¿vale? Cuando vemos un objetivo, pues vemos varias cosas escritas, ¿vale? Entonces, cosas que deben de aprender a identificar son aprender a identificar el aumento y aprender a identificar la apertura numérica. Vamos a ver algunos conceptos. Entonces, les decía que eh, esta es la parte más importante del microscopio porque es el que le va a estar dando aumento y el que te va a estar permitiendo ver las estructuras. Con base en esto surgen dos conceptos que no se te pueden olvidar. Uno es el de poder de resolución y otro es el de límite de resolución. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Acuérdate que poder es la capacidad, ¿vale? Y el límite hace referencia a un número, a una distancia, ¿vale? Les ponía este ejemplo muy, o sea, muy burdo, pero que es lo que quiero que se quede. Entonces, tú tienes estos dos puntos y ahorita tú puedes ver que esos dos puntos están separados sin ningún problema. Si yo los acerco más, sigues, a pesar de que la distancia es menor, tú sigues viéndolos como puntos separados. Los pego todavía un poco más y aquí se ve una ligera línea que los separa, pero tú los puedes seguir viendo como separados. Aquí a lo mejor ya no tanto, aquí ya no ves tanto la diferencia y aquí mucho menos. Esto es lo que tiene que ver con el poder de resolución, que a pesar de que estos dos puntos están súper cerca, tú los puedes ver como separados, ¿vale? El poder de resolución, entonces recuerden, es la capacidad que tiene un objetivo de ver dos puntos como diferentes, ¿vale? Como que están separados. Lo cual es bueno porque si tú ves dos, o sea, en tu muestra tienes dos cosas que están muy juntitas y tu microscopio tiene un alto poder de resolución, pues vas a ver que esas estructuras son cosas separadas y entonces te ayuda a tener mejor calidad y resolución de la imagen. Pero si tiene un poder de resolución muy bajo, los va a ver como juntos y eso lo va a ver como un punto en lugar de dos organelos diferentes. Entonces, de eso va el poder de resolución, la capacidad, ¿vale? ¿Qué pasa con el límite? El límite hace referencia a esta distancia. ¿Cuál es la distancia mínima que necesita tu microscopio para que eso lo considere como separado y no empiece a batallar como nosotros acá, que ya lo ve como algo junto? Entonces, el límite de resolución es la distancia mínima a la que tienen que estar dos puntos para considerarlos como separado. Y acuérdate de esa relación es muy importante. A mayor poder de resolución, menor límite de resolución. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes mayor poder, una alta capacidad de ver dos cosas como separadas, quiere decir que la distancia, a pesar de que sea muy bajita, el límite baje, tú lo vas a poder ver como separado. Entonces, a mayor poder, menor límite. Y al revés, a menor poder, a ti te cuesta, necesitas más distancia que lo separe para que lo veas como separado. ¿Vale? ¿Dudas de estos conceptos, chicos? ¿No? Va. No. Y te decía, identificar lo que viene en el microscopio. Hay muchas cosas. La marca, el defecto que corrigen, si son de inmersión o no son de inversión. Muchas cosas tú solamente te tienes que fijar en dos cosas. Una es el aumento, cuántas veces vas a estar aumentando tu imagen y la apertura numérica. ¿Qué es la apertura numérica? Acuérdate que tú tienes, esta de aquí sería tu muestra. Y por debajo, la fuente de luz va a estar mandando los rayos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por acá vienen los rayos. Creo que, no, no viene.
Ahí está. Por acá vienen los rayos de la fuente de luz. Después tenemos un condensador, que lo que hace el condensador es esos rayos, condensarlos en un solo punto, ¿vale? ¿Para qué? Para que solamente por ese punto choquen con tu muestra, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Debido a que aquí la luz está viajando en el aire y va a pasar por un medio diferente que sería todo tu muestra, los rayos van a sufrir algo que se llama refracción. ¿Qué es refracción? Que el rayo va a pasar de un medio a otro, pero a la hora de que pasa a otro medio, cambia su dirección y cambia su velocidad. Entonces los rayos ahora se van a ir hacia diferentes direcciones, ¿vale? Estos son los rayos refractados debido a que estos rayos de acá cruzaron tu muestra. ¿Qué es lo que tiene que hacer el objetivo? Captar estos rayos refractados, porque estos rayos refractados a la hora de que los capta, pues van a ser los que le van a permitir generar una imagen. ¿A qué hace referencia la apertura numérica? A la cantidad de rayos refractados que va a estar captando tu, tu objetivo. Si tiene una mayor apertura numérica, pues va a captar más rayos y entonces les decía que es como un cuarto oscuro. Si tú tienes un cuarto oscuro, pues no vas a ver nada, pero abres tantito la ventana y ya de repente ves que hay una mesa, hay una cama, abres más, hay un escritorio y cada vez que dejas entrar más luz, ves más detalles. Lo mismo acá, a mayor cantidad de rayos refractados que tú puedes captar, más detalles vas a ver en tu muestra, ¿vale? Entonces esa es la apertura numérica. Esto de la formación de imágenes también, o sea, sí lo tenemos que repasar. Que es básicamente, digo, no creo que te pregunten genuinamente a qué hace referencia cada uno de estos conceptos. Te lo pueden hacer, casi no lo hacen, pero más bien te preguntan cómo es que se forman las imágenes en cada uno de las lentes de tu microscopio. Entonces, acuérdate que la formación de imágenes nosotros las dividimos en tres tipos. Número uno es dónde se está formando la imagen. Si la imagen se forma después del lente y por lo tanto la puedes captar en una pantalla, se dice que es una imagen real. Si se forma antes del lente y no la puedes captar en una pantalla, se dice que es virtual. Entonces, la localización, acuérdate, es real o virtual. La segunda es la posición que tiene la imagen que formaste. Imagínate que esta es la imagen original y a la hora de que tú la ves con tu lente se forma una imagen así. Si se invirtió, cambió su posición, a eso le decimos invertida, pero si mantiene su misma posición, a eso le llamamos derecha, ¿vale? Y por último, vamos a ver qué es lo que le vamos a hacer al tamaño de la imagen. Si aumentamos el tamaño, se le dice imagen aumentada. Si lo disminuimos, pues imagen reducida. Al final, el microscopio siempre va a estar aumentando las imágenes. Entonces, recuerda, el objetivo te genera imágenes reales porque se forman después del lente, invertidas porque cambian su posición y aumentadas porque le va a dar muchos aumentos, ¿vale? Los oculares te lo van a dar virtual porque aquí la imagen se queda atrás del lente, derecha porque no cambia la posición y aumentada, ¿vale? Y ya de manera global es la imagen que formaste en el ocular respecto a la imagen original. Acuérdate que global es virtual, invertida y aumentada, ¿vale? Eso sí o sí bueno, alguna de estas te los van a preguntar, entonces saber bien a qué hace referencia cada uno de estos conceptos, ¿vale? Y ya por último, también al menos un ejercicio, más bien uno, va a venir de esto, que es calcular el aumento total de un microscopio. Te van a poner un problema en donde te diga como calcula el aumento total de tal microscopio que tiene tales características. Y lo tienes que calcular. Siempre, bueno, acuérdate que esta es la fórmula, aumento del objetivo y aumento del ocular. Nada de la apertura numérica, nada de los defectos que corrige, nada de la distancia focal, nada de eso, ¿vale? Solamente esas dos cosas son las que tienes que considerar. Entonces, normalmente las preguntas que te suelen hacer es así. Si observas a través de un objetivo de 100, el ocular es de 10 y la apertura numérica es de 1.5, siempre les ponen la apertura numérica para confundirlos. Ignórenla, no le hagan caso, no la tienes que considerar. ¿Cuál es el aumento total? Entonces, lo que tendrás que hacer aquí simplemente es multiplicar el aumento del objetivo, que es de 100, por el del ocular, que normalmente son de 10, 100 por 10, 1000. Entonces, estás aumentando tu imagen 1000 veces. Es lo único. Esto de acá, ignóralo, es para confundirte, no caigas en la trampa de considerar la apertura numérica, ¿vale? ¿Dudas de esto, chicos? No. Perfecto.
Entonces dice aquí, si observas a través del objetivo de 40, el ocular es de 10 y la apertura es de 0,75, ¿cuál es el aumento total? 400. 400, 300. ¿no? Exactamente. Ignora la apertura numérica. Muy bien. Durante la formación de imágenes, ¿a qué nivel se forma una imagen real? ¿A nivel del condensador, del objetivo, del ocular o de la imagen total del microscopio? ¿Del objetivo? El objetivo, acuérdate, el objetivo de la vida es reírse, que tú rías, real, invertida y aumentada, ¿vale? Entonces, va a ser a nivel del objetivo. La imagen total y la del ocular son virtuales, ¿vale? Siguiente. Es una característica del microscopio con el cual se obtuvo la siguiente imagen. Requiere tinción, solo se ven células muertas, requiere a la técnica histológica ordinaria y permite la detección de cristales y espiroquetas. ¿Qué microscopio es ese? ¿De campo oscuro? Campo oscuro. Acuérdate, características de un microscopio de campo oscuro, ves una imagen con fondo oscuro, negro, y ves como una imagen en cielo estrellado, luces, ¿vale? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque puedes ver células vivas. No requiere que tú las tiñas ni que les apliques la técnica histológica. Por lo tanto, pueden ser células vivas. Entonces, no requiere tinción, eso es falso. Bueno, requiere tinción, eso es falso. Se ven células, solo se ven células muertas, no puedes ver células vivas porque no los tienes que procesar con la técnica histológica. ¿Requiere la técnica histológica ordinaria? No, no lo necesita. Y esto sí es cierto, te puede ayudar a detectar cristales o espiroquetas. Acuérdate que este es el que se ocupa para el diagnóstico de eh, sífilis, que es por una espiroqueta llamada treponema pálido. ¿Dónde sería esto? Muy bien, esto ya lo repasamos. Me voy a ir un poquito para el siguiente tema. Entonces, el siguiente tema que quisiera... Ay, ¿dónde está? Aquí está. El siguiente tema que quisiera repasar es el de técnica histológica. Que igual está muy sencillo, no vamos a volver a ver todo porque pues, ya tuvimos una clase para eso. Simplemente que recuerden los puntos claves de una técnica histológica, ¿vale? Siempre hay cosas que se preguntan más que otras. No quiere decir que solo van a estudiar esto, van a estudiar todo, pero les voy a guiar un poquito. Entonces, de la parte de generalidades, acuérdense que la técnica histológica son todos los procesos que se ocupan para, oigan, estoy grabando. Ay, sí, Sí. estoy grabando. Y si no inventes, yo ando hablando mucho y se me fue. Muy bien. Entonces, son todos los procesos que se utilizan para que tú puedas visualizar una muestra en el microscopio. Pero además, que te permitan ayudarte a hacer un diagnóstico, a hacer un seguimiento y a preservar esa muestra por mucho tiempo, ¿vale? Esos son los objetivos que tiene esa técnica histológica. ¿Cómo se dividen estas técnicas? En dos tipos, ordinaria y especial. Ordinaria es la técnica que se ocupa de base en cualquier laboratorio porque es la más accesible, la más sencilla y la que va a ser en general para el microscopio óptico, ¿vale? Si tú ya quieres detectar algunas cosas en específico, algún componente en tu muestra o procesarla para un microscopio diferente, para eso se ocupan las técnicas especiales, ¿vale? Entonces, de la parte de la técnica histológica ordinaria, ¿qué no se les puede olvidar? Que hay tres cosas que se deben de cumplir para que se llame técnica histológica ordinaria. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Les pregunto a ustedes. Tres requisitos. Form- Ajá. ¿Era fórmula al 100%? Fórmula al 10%. Fijación en fórmula al 10%. Muy bien. Siguiente. ¿Puede ser la diafanización? Eh, no. Era la parafina y la tensión con HY, ¿no? Exacto, esos son los tres, acuérdense. Entonces, fijación en formol al 10%, primer requisito. Si tú fijas con otra cosa que no sea formol, eso ya no es ordinario. Segundo, inclusión en parafina, que generes un bloque de parafina para posteriormente hacer los cortes. Y por último, teñirlo con qué tinción? Con HY. ¿Ocupas alguna otra cosa que no sea HY? Eso ya no es ordinario, ¿vale? Pues los pasos, chicos, aquí pues son variados, dependiendo quién se los enseñe. En clase vimos 13 pasos, pueden ser tan resumidos como 6 pasos, algunos como 8, algunos consideran hasta más. La clave aquí es que hay algunos pasos intermedios que no se consideran. Entonces, lo que vimos en clase fue ver ya como los pasos ya con los pasos intermedios para que se tenga como
una correcta secuencia, ¿vale? Entonces, lo que les decía es, para que no se les olvide, déjenme nada más, ¿dónde está esto? Les decía que durante la clase hicimos como esta tablita que les ayuda a ir viendo cuáles son los pasos que deben de estar siguiendo para pasar de un paso al otro, ¿vale? Al final en su examen no es común que les pregunten, mencióname la secuencia de eventos de la técnica histológica, no, sino que sepan qué pasa en cada uno y a qué hace referencia cada uno de los pasos. Entonces, acuérdense que el primer paso es la toma de la muestra, que es de donde quieras estudiar, vas a obtener una porción. Si el individuo está vivo, se le llama biopsia; si está muerto, se le llama necropsia, ¿vale? Y la otra es por el método de obtención. ¿Cómo le hiciste para obtener ese tejido? ¿Lo cortaste con un bisturí, con un sacabocados, lo aspiraste o lo embarraste? ¿Qué es lo que hiciste? Entonces, el corte con bisturí es de los más preguntables. Acuérdense que tenemos dos maneras, un corte incisional y un corte escisional. ¿A qué hace referencia cada una? Imagínate que esta es la piel y aquí tenemos una lesión. Si yo nada más saco una parte de esa lesión o de esa parte del tejido, a eso le llamamos incisional. Si yo saco todo el órgano, la lesión, todo el tejido, eso se llama escisional. Aquí es una parte, escisional es todo. Aquí es todo, no una parte, una disculpa. Entonces aquí es todo, ¿vale? El corte con sacabocado, pues es algo similar al bisturí, nada más que se ocupa este instrumento que se llama sacabocado, que es literalmente una especie de cilindro con mucho filo. Lo entierras, le das vuelta, cortas y lo quitas, ¿vale? Se ocupa mucho para las biopsias de piel. Por punciones es básicamente usar una aguja, meterlo al tejido y aspirarlo, ¿vale? Puedes hacerlo de dos maneras, con una aguja muy fina para tejidos delicados, como por ejemplo la tiroides, o con una aguja gruesa para tejidos que son de difícil acceso y que requieres mayor fuerza, como por ejemplo la médula ósea, ¿vale? Entonces hay varios tipos. La citología es el estudio de la célula de manera individual. No lo vas a ver o sea, en el tejido junto con la célula, sino ahí vas a extraer a las células de manera individual. Puedes hacerlo por exfoliación, o sea, tú vas a raspar una superficie epitelial generalmente para descamar esas células, exfoliarlas y verlas individualmente. O por impronta, que es, tienes ya por ejemplo, aquí una biopsia incisional. Vas a embarrarla, literalmente vas a dejar huella aquí en el porta para que se desprendan células y se peguen a la laminilla, ¿vale? Entonces puedes ser porque lo exfolies o porque lo embarres, de esas maneras. O la otra puede ser por frotis, este es para muestras líquidas. El frotis se ocupa para sangre, o sea, tú tienes una muestra de sangre, agarras una gotita, la pones sobre la laminilla y la expandes, la frotas. Esto se ocupa para muestras de sangre, ¿vale? La fijación. Cosas preguntables de la fijación: ¿cuál es el objetivo que tiene? Acuérdate que el objetivo es detener el metabolismo celular, porque una vez que tú separas a tu célula del tejido, la célula se va a empezar a morir. Entonces lo que hacemos es detener esos procesos para que la célula se preserve lo más posible. También si hay algún patógeno, algo extraño ahí, lo eliminemos. Y también preparar al tejido para el resto de procedimientos que le vamos a hacer, lo vamos a endurecer un poquito, ¿vale? Esa es la función de la fijación, detener la autólisis celular. ¿Cuál es el fijador que ocupamos en la técnica histológica ordinaria? Formol al 10%, ¿vale? ¿De qué está o cuál es la sustancia activa del formol? Formaldehído, ¿vale? Entonces, para formar formol al 100%, tú lo que haces es agregar formaldehído al 40%, o sea, si quieres 100 mililitros, 40 mililitros son de formaldehído y 60 son de agua, y ya para formar al 10%, pues vas a poner 10 mililitros de esta solución y 90 mililitros del resto, ¿vale? Entonces, fórmula al 10% solamente. ¿Cuál es el principio de cómo funciona el formol? Lo que hace es que los grupos amino y carboxilo de las proteínas reaccionen entre ellos. Entonces hace que las proteínas se sientan más atraídas entre ellas, aumenta la cohesión y eso hace que pues se mantenga el tejido preservado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace el formol? Aumenta la cohesión de las proteínas. ¿Cuál es la sustancia activa del formol? El formaldehído, punto. ¿Qué más? Digo, esto es una práctica que ustedes tienen, pero ¿qué es entonces lo que pasa? Si tú no fijas un tejido, pues la célula se va a seguir degradando, puede también esto favorecer una respuesta inflamatoria,
pero básicamente el tejido se va a degradar y tú vas a ver así el tejido. ¿Qué es lo que vemos aquí? Esto es un corte de riñón. Tú aquí no ves los límites celulares, no ves ni los núcleos porque las células se murieron y ves todo embarrado. Para nada esto que es un riñón no fijado se parece a esto que es un riñón que sí está fijado, donde ves límites celulares, donde ves núcleos, ¿vale? Ves aquí bien que se ve el límite, cosa que no se ve igual acá, ¿vale? Entonces, acuérdate, la fijación ayuda a detener el metabolismo celular. Y te decía que aquí hacemos algunos pasos extra porque ya dijimos que el primer paso, bueno, la primera característica de la técnica histológica ordinaria es la fijación en formol, que es un medio acuoso. Lo que seguiría ahora es la inclusión en parafina. La parafina es una grasa, pero para poder pasar de agua a grasa tenemos que hacer que mi tejido se vuelva más afín. Entonces, para eso utilizamos la deshidratación y después la diafanización. ¿Qué es la deshidratación? Igual preguntable. ¿Cómo se hace? Es exponer a tu tejido a concentraciones crecientes de alcohol. Deshidrataciones con concentraciones crecientes. Para que por ósmosis el agua del tejido se vaya saliendo y pues se deshidrate. ¿Vale? Entonces, puntos clave de la deshidratación que se hace en concentraciones crecientes de etanol o de alcohol. ¿Vale? Eh, Después lo que hacemos es el aclaramiento o diafanización, porque usamos sustancias diafanizantes. Básicamente aquí es volver permeable, o bueno, volver afín a tu tejido que está en alcohol a la parafina. Entonces, para eso ocupas esta sustancia que se llama gilol. Lo malo del gilol, igual, esto es la parte preguntable, es que en el aclaramiento o en la diafanización es donde se pierden la mayor cantidad de lípidos, porque lo que hace el gilol es disolver esas grasas, entonces se van a perder, ¿vale? Entonces acuérdate, ¿dónde se pierden los lípidos? En el aclaramiento o la diafanización. ¿Qué usamos? Gilol. Después hacemos esta inclusión infiltración e inclusión, que es básicamente poner a tu tejido en parafina para que se vaya infiltrando y todo se llene de parafina y formar un bloque, incluimos o sea, ese bloque de parafina para posteriormente cortarlo. Ya que tenemos ese bloque de parafina, lo que vamos a hacer es cortarlo. Pregunta de esto, ¿cómo se llama el instrumento que ayuda a cortar el corte, la muestra? Microtoma. Aunque si se ocupan cortes congelados, por ejemplo, muchas veces en una biopsia transoperatoria, eso es lo más preguntable, no vas a poder fijar a tu tejido y hacer todo lo de la técnica histológica, porque pues están ahí, el paciente está abierto y te están esperando un reporte tuyo. Entonces lo que se hace ahí es congelar al tejido, cortarlo, bueno, tomar la muestra y congelarla directamente. Y posteriormente hacer este corte por congelación, ¿vale? Y con esto te ahorras la fijación. El corte convencional se hace con el microtomo y para cortes congelados se ocupa el criotomo, ¿vale? Más o menos, ¿cuál es el grosor de este corte? 7 micras, ese es el corte perfecto. Y posteriormente se hace un baño de flotación que es para poder extender tu muestra, ¿vale? Y poder eh, capturarla en la laminilla. Ya lo cortaste, entonces ya dijimos punto número uno, fijación en formol. Punto número dos, inclusión en parafina. Ya dijimos que entonces hacemos pasos intermedios. Y por último, tenemos la tinción con HY. Lo malo de la tinción con HY es que volvemos a un medio acuoso, entonces tenemos que volver a pasar por lo mismo. O sea, volver a aclarar, volver a ahora a hidratar. ¿Quién me dice cuál es la diferencia de la deshidratación con la hidratación? ¿La hidratación con qué se hace, chicos? Que va a ir en concentraciones menores de alcohol y más agua, ¿no? Exacto. Entonces, punto importante. La deshidratación se hace en alcohol en concentraciones crecientes. La hidratación se hace igual con alcohol, pero en concentraciones decrecientes. Por eso aquí te puse como el color de más fuerte a más clarito, porque uno es creciente y otro es decreciente, ¿vale? No se te olvide. Esa es la única diferencia y ya la tinción la hacemos con HI, ¿vale? Que aquí la parte de la tinción es importante porque hasta ahorita no veríamos nada, no podrías tú contrastar lo que hay en tu muestra. Entonces, a partir de la composición química o la afinidad que tenga tu tejido, le vamos a poner colorantes para contrastar las estructuras, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el colorante que ocupamos por excelencia en la técnica histológica ordinaria? Hematoxilina y eosina. Hematoxilina, acuérdate, es un colorante básico. Como es básico, le gusta pegarse a las estructuras ácidas de la célula. ¿Qué cosas ácidas hay en la célula, chicos?
El ADN. El ADN, o sea, el núcleo se va a teñir de hematoxilina. ¿Qué más? El RER. El RER, muy bien, porque ahí Los hay ribosomas. ARN, hay ribosomas y los ribosomas tienen ARN. Entonces, principalmente cosas basófilas. ¿A qué me refiero con basófilas? Que son ácidas y como son ácidas, se tiñen con lo básico, les gusta lo básico, por eso se llama basófila, ¿vale? Van a ser el núcleo y el RER, ¿vale? Y la eosina es un componente ácido, por lo tanto, tiñe a lo básico. Como tiñe a lo básico, las estructuras que son básicas y se tiñen con lo ácido se llaman acidófilas, ¿vale? O eosinófilas, también ese es otro nombre. Cosas eosinófilas dentro de la célula o dentro de los tejidos, las proteínas. Entonces, normalmente, cosas que se tiñen con eosina va a ser el retículo endoplásmico liso, las proteínas del citosol y la matriz extracelular, principalmente la colágeno, ¿vale? Esos son las cosas que se tiñen de rosita. Entonces, aquí te lo dejo de morado, basófilo, núcleo, RER y ribosomas, de rosa, citoplasma y matriz extracelular y el REL. ¿Y qué cosas se ven de blanco con H&E? Agua, lípidos y moco, eso no se te olvide. El agua, porque pues es agua, al final no se tiene con nada. Los lípidos, porque se pierden, entonces ahí no estás viendo nada. Y el moco, porque los carbohidratos no son afín a estos colorantes. Para estas cosas tienes que hacer técnicas especiales o utilizar tinciones especiales, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí lo que nosotros vemos es un corte de hígado, en donde observamos un citoplasma acidófilo, se ve rosita, ¿por qué? Porque hay mucho retículo endoplásmico liso, ya que el REL, acuérdense, es uno de los importantes para la detoxificación celular, y el núcleo lo vemos moradito. ¿Qué tipo de núcleo dirían que es este, chicos? ¿Cuál, Doc? ¿Cuál? ¿Cuál señaló? El núcleo. ¿Qué tipo de núcleo dirían que es? O de acuerdo a sus características, ¿cómo lo describirían? En cara abierta. En cara abierta, muy Es bien. metabólicamente activo. Exacto, porque abunda ¿qué tipo de cromatina? Eucomatina. Eucromatina. Muy bien, ¿no? Entonces esto es lo que observamos acá. Aquí vemos acinos pancreáticos. Acuérdate que un acino, ya lo vimos en la clase de glandular, es un tipo de arreglo glandular. Característicamente los acinos tienen una basofilia basal, porque ahí es donde se deposita el RER, y una acidofilia apical, porque ahí las proteínas de secreción, los gránulos, es donde se deposita. El moco, te decía, se ve blanco. Entonces, si tú ves una imagen donde tú sabes que son células productoras de moco y se ve blanco, eso es H&E, ni le dudes, ¿vale? Si ves que la célula caliciforme, la célula mucosecretora se ve cafecita, magenta, bueno, ¿cuál café? Perdón, se ve como roja, magenta, eso es paz, ¿no? Aquí la célula caliciforme, ya la conoces, gordita, núcleo aplanado y hacia abajo, moco blanco, ¿vale? Em, Ya por último, lo que tienes que hacer es montar tu muestra, o sea, ya está teñida, lo único que haces es ponerle como una resina y el cubre objetos para darle protección y que pues puedas tener esa muestra almacenada por mucho tiempo, ¿vale? Entonces, te decía, los pasos pueden ser varios, 6 pasos es como lo convencional, estos son los pasos que no se te tienen que olvidar y qué pasa en cada uno de ellos. Obtención de la muestra, ya dijimos cómo, la fijación en fórmula al 10%, la inclusión es en parafina, el corte se hace con el microtomo o con el criotomo, dependiendo si es un corte por congelación, la tinción con hematoxilina y eosina y el montaje, ¿no? Aunque hay pasos intermedios como la deshidratación, la hidratación y el aclaramiento. La técnica para microscopía electrónica, aquí nada más recordar que se ocupa una doble fijación. Cuando tú haces microscopía electrónica usas glutaraldehído y tetraóxido de osmio. Que aquí importante, el tetraóxido de osmio es un fijador y también es una técnica que evidencia qué cosa. Lípidos. Lípidos, exactamente. Entonces, tetraóxido de osmio es fijador y ayuda a ver lípidos. No se les olvide. Eh, bueno, aquí les dejo las otras cosas. Aquí no se ocupa gilol, se ocupa tetraóxido de propileno. El corte debe ser más fino porque las cuchillas del microtomo son de diamante. Entonces se ocupa un corte de 50 a 100 micras, no, perdón, nanómetros, no micras. La tinción, aquí se ocupan sales para contrastar y el montaje no usa portaobjetos, se ocupan rejillas de cobre. Esta era la imagen que les dejaba en la clase de microscopía para que vieran, perdón, de técnica histológica para que vean las diferencias. En el fotónico,
se ocupa fijación en fórmula al 10%, en el electrónico, pues la doble fijación que vimos. La deshidratación en ambos es con etanol. ¿A concentraciones qué? Deshidratación. Crecientes. Crecientes, muy bien. El aclaramiento aquí es con óxido de propileno, en el fotónico es con gilol, la inclusión aquí es en parafina, aquí es en una resina, las cuchillas aquí son de diamante, acá son de acero inoxidable, el contraste aquí se ocupan tinciones o histoquímicas o lo que gustes, aquí se ocupan sales metálicas y el montaje, dijimos aquí son con las rejillas metálicas, aquí es con un portaobjetos. Punto. Esas son las principales diferencias. En cuanto a tinciones especiales, chicos, me voy a ir con las más características. No voy a repasar todas, porque pues tuvimos una clase en específico para eso, pero las más importantes. Entonces, de tinciones tenemos a las técnicas de Romanovsky, que acuérdate que esas son para sangre, pero tenemos dos, Giemsa y Wright. Wright se ocupa para sangre periférica, o sea, una toma periférica de sangre, y Giemsa cuando son cortes de médula ósea, ¿vale? Eso no se te olvide. ¿Cómo se ve? En el caso de Wright, sangre periférica, tú vas a ver dos colores, rosa, moradito y rojo. Bueno, tres colores. Entonces aquí lo que se ve es, por ejemplo, los eritrocitos siempre se van a ver con ese rojo característico. Los leucocitos, que ya lo vamos a ver en el segundo bloque, pues dependiendo su afinidad tintorial, se pueden ver más con eosina, más con azul de metileno, dependiendo qué célula sea. Giemsa, aquí la clave es que tú vas a ver muchos colores. Vas a ver el amarillo de fondo porque hay mucha grasa en la médula ósea. Y también vas a ver estas, o sea, como todas estas células aquí raras que son células inmaduras, ¿vale? Entonces esto es un corte de médula ósea. Paz para carbohidratos. Acuérdate que Paz te tiñe de magenta los carbohidratos, ¿vale? ¿Qué se puede teñir con Paz? Las células caliciformes, el glucocáliz de las microvellosidades, las fibras reticulares. ¿Por qué? Porque tienen carbohidratos, ¿vale? Aquí vemos una vellosidad. ¿Qué epitelio es este? Cilíndrico simple, Muy bien, ¿qué más? Tiene más cosas. teñido con HY con células caliciformes. Es Teñido con paz y Paz. glucocáliz, ¿no? Ah, no, sí, con páspara. Acuérdate, para nombrar un epitelio es forma, capas, especializaciones, células accesorias. Entonces, forma es cilíndrico, capas, simple, especializaciones, microvellosidades, células accesorias y células caliciformes, ¿vale? Entonces, eso sería el nombre completo, que este es un corte de, ¿qué sería? Intestino. 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 Muy bien, intestino delgado específicamente porque eso es una vellosidad. Ya lo vamos a ver en el tercer bloque. Igual otra de intestino. Aquí tú ves estas manchitas rositas, magenta. Esos son células caliciformes. Otra para carbohidratos es carmín de Best. Específicamente este te ayuda a evidenciar glucógeno, ¿vale? ¿Dónde se almacena glucógeno? Principalmente en el hígado y en el músculo. Musicarmín de Meyer también te ayuda a teñir de rosita un poco claro, pero con un contraste amarillento en el resto de células. Aquí hay otro de carmín de Best, aquí se ven más blancas, pero el resto de células se ven, o sea, la parte cerosa se ve amarilla. Aquí sí se ve más rosita, sí, no te miento. Entonces, moco rosa mucoso, amarillo ceroso. Sudán, acuérdate, técnica específica para lípidos, Sudán, acuérdate, Sudán, grasas. ¿De qué te lo tiñe? Te lo tiñe de rojo, naranja, aunque también hay un Sudán negro que te lo tiñe de negro, pero quédate con que se ven rojos. Hay diferentes tipos de Sudán. El que más se ocupa es el Sudán 3, que te lo tiñe así de naranja, o el rojo oleoso, que es el Sudán 4. Y el que les decía, el tetraóxido de osmio, que te los tiñe de negro, ¿vale? Puntos clave de la técnica para lípidos. Acuérdate que no puedes hacer técnica histológica ordinaria para lípidos porque se pierden. Entonces tienes que hacer los cortes por congelación, ¿vale? Porque con ese corte por congelación ya no tienes que fijar, ya no tienes que aclarar y puedes evidenciar tus lípidos. Para ADN, Folgen, de que te lo tiñe de rojo. Acuérdate que el nucleolo no es positivo a Folgen porque el nucleolo, ¿qué es lo que tiene principalmente? ARN. ARN, y el ARN no reacciona con Folgen. De las tinciones especiales, la más importante de todas, creo, es tricrómico de Masón. ¿Para qué te ayuda el tricrómico de Masón? Principalmente evidenciar colágena de azul.
Que aquí depende, porque a veces, o sea, puede tener este tricrómico de Masón dos tipos de colorante. Uno es el azul de anilina, que hace que la colágena se vea azul bonito, pero a veces se le pone verde luz y con el verde luz se ve medio verdoso. Entonces, la clave para evidenciar un tricrómico de Masón es el rojo característico, rojo que es lo que se le va a teñir epitelios y músculo. Y el azul o azul verdoso para la colágena, el tejido conectivo. Entonces, vean, aquí es lo que vemos, es un tendón, tejido conectivo denso regular. Vemos fibras de colágena, principalmente colágena 1, porque es lo que hay en los tendones y además es grueso y forma fibras, y se tiñe de azul, ¿no? Pero, por ejemplo, acá yo veo dos colores, el rojo, porque esto es un epitelio, el azul, porque es tejido conectivo. Aquí vuelvo a ver rojo, porque esto es músculo. Aquí veo glándulas, epitelios, las veo rojos, y de nuevo veo el tejido conectivo de azul, ¿vale? Igual acá. Esto es un epitelio, se ve rojo, azul, ese azul característico, nunca se te olvide, tejido conectivo, y aquí vuelvo a ver rojo porque esto es músculo, ¿vale? Esto de acá es corazón, el corazón es un músculo, por lo tanto se tiñe de rojo. Aquí yo veo piel, es un epitelio, la queratina se tiñe de rojo, entonces todo esto es el epitelio plano estratificado con estrato córneo y debajo veo el tejido conectivo, ¿vale? Te decía que importancia clínica, esta se ocupa mucho para ver depósitos de tejido conectivo. Cuando en un tejido que se daña se produce tejido conectivo para tratar de repararlo, a eso se le llama fibrosis. Esto de aquí es un corte de hígado cirrótico. La característica de la cirrosis es que hay todo este proceso de fibrosis. A esto de aquí se le llama nódulo de regeneración, que es la parte del hígado que pues queda sana. Y todo lo que ves alrededor es todo la fibrosis, el depósito de colágena que está tratando de eh, reparar al tejido. Gallego es muy similar al masón, nada más que aquí la clave es que se ve un verde feo. Ese es el consejo que te doy para gallego. Tú lo vas a ver verdoso, aquí tú lo que ves es la colágena verde, los núcleos de rojo, pero a veces ves este amarillo feo, amarillo verde feo. Entonces, si tú ves esto, que esto de aquí es músculo, ese verde amarillo verdoso que tiene el músculo es característico del gallego, ni le dudes, ¿vale? Aquí vean, yo lo que veo es este amarillo verde feo, esto es epitelio, aquí el tejido conectivo, vean la diferencia de fibras. Estas de aquí son más fibras reticulares, fibras más delgadas, por eso se ve azulito. Pero la colágena 1, que forma fibras gruesas, que está principalmente en la dermis reticular, se ve más verde, ¿vale? Entonces esto es lo que te ayuda a contrastar el tricrómico de Masón. Esto de aquí es un corte de, ¿qué es esto, chicos? ¿Qué tipo de epitelio? Transición. Urotelio. Muy bien, epitelio transicional, urotelio o globoso, como quieran llamarle. Lo veo porque se ve raro y además de que las células en la parte más apical se ven globosas. Entonces este es urotelio. El epitelio, vean, se ve verdoso. Y vean el músculo, se ve como un amarillo feo. Si tú ves un verde feo, no le dudes, es gallego, ¿vale? Pronto. Nos vamos con algunas preguntas. En este paso de la técnica histológica se pierden los lípidos de la muestra. ¿Dónde dijimos que se pierden los lípidos? Aclaramiento. El aclaramiento. En el aclaramiento, la diafanización, ¿no? Si no te preguntan en qué paso, sino esta sustancia hace que se pierdan, sería el gilol, ¿no? Durante el abordaje diagnóstico de un paciente se decide evidenciar la presencia de fibrosis hepática. ¿Qué tinción sería más útil para este propósito? Masón. Masón, porque te ayuda a identificar fibrosis, colágena. ¿En qué medio se realiza la inclusión para la microscopía electrónica? La resina epóxica. Exacto, acuérdate, para la óptica, normalmente técnica histológica ordinaria parafina. Aquí hay algunas contraindicaciones para la parafina. Por ejemplo, si tú lo que haces es una histoquímica enzimática, no vas a usar parafina, porque al ser caliente, sí, al estar caliente, puede desnaturalizarte tus proteínas y entonces se va a perder la función de tu enzima. Entonces, para las histoquímicas, inmunohistoquímicas, perdón, no se ocupa esta técnica porque pues, vas a perder la función de tus proteínas, de tus enzimas principalmente. Y listo. Ahora sí, vamos con el último tema, el tema central de esta última sesión del repaso, que es el
huesito. Pero hasta ahorita, ¿dudas, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Va. Pues de tejido óseo, se lo resumí. De hecho, esta presentación ya la tienen ustedes en la carpeta, pero pues vamos a revisarla. En cuanto a generalidades, pues es un tejido conectivo. Acuérdate que los tejidos conectivos se dividen en dos tipos: no especializados o tejido conectivo propiamente dicho, y el especializado. De los especializados, pues ya vimos al cartílago, al adiposo, ahorita vamos a ver al hueso, ¿vale? En segundo bloque se ve sangre y el linfoide. Entonces, ¿cuál es la característica o la especialización que tiene este tejido? Es que su matriz va a mineralizarse, va a tener depósitos de calcio principalmente, lo cual van a ayudar a que su matriz sea muy dura y resistente, ¿vale? Entonces, características es un tejido especializado con una matriz extracelular calcificada, ¿vale? Es dinámico en cuanto a que en todo momento se está formando hueso y degradando hueso, está en constante recambio, acuérdate. Y a diferencia del cartílago, este sí va a estar vascularizado e inervado, ¿vale? Funciones múltiples, estructurales y de movimiento, porque pues va a ser quien forma el esqueleto, va a favorecer la locomoción, pero también tiene un papel metabólico importante, principalmente porque va a regular las concentraciones de calcio y fósforo en sangre, ¿vale? Además de que aquí se almacena la médula ósea y pues favorece también la formación de células sanguíneas. Macroscópicamente, el hueso puede ser de dos tipos: el hueso compacto, que es el que está normalmente en la periferia de los huesos, por eso también se llama compacto cortical, y el hueso esponjoso, que normalmente está en el interior, por eso se le llama hueso esponjoso o trabecular, ¿vale? Son diferentes tipos de hueso, tienen la misma conformación, solo que en diferente disposición, ¿vale? También recuerda que va a estar recubierto por un tejido conectivo en la parte externa por el periósteo y en la parte interna las trabéculas por el endostio, ¿vale? Componentes: básicamente el tejido óseo se divide en dos tipos: en células y en matriz ósea o matriz extracelular, como todo tejido conectivo. De la matriz extracelular, este es un resumen de la matriz ósea, ¿vale? Entonces acuérdate, la matriz ósea se divide en dos tipos: matriz orgánica y matriz inorgánica. La matriz orgánica también se le llama osteoide, que es la matriz que no está mineralizada, ¿vale? ¿Y qué es la matriz orgánica? Los componentes de la matriz extracelular que vimos en la clase de tejido conectivo. ¿Se acuerdan en qué se dividía la matriz extracelular? Se divide en dos. ¿Cuáles son? Que siempre se los pregunto y nunca me lo contestan. ¿Pero qué es? En una matriz amorfa y fibrilar. Perfecto, muy bien. En matriz fibrilar y en matriz amorfa. La matriz fibrilar se divide en fibras, que son fibras de tres tipos: colágena, elásticas y reticulares. Y la amorfa se divide en tres tipos también, que son los glucosaminoglucanos, los proteoglucanos y las glucoproteínas de adhesión. En este caso, aquí te resalto lo más importante y lo que no se te tiene que olvidar de los componentes del hueso. Entonces, hablando de fibras, ¿cuál es la colágena principal en el hueso? La colágena de tipo 1, ¿vale? La tipo 2, ¿en dónde está? En la cartílago. Cartílago, muy bien. Entonces, 1, hueso; 2, cartílago. Excepto el fibrocartílago, que tiene colágena de tipo 1. Esa es la única diferencia. Y de la matriz amorfa, de los glucosaminoglucanos, aquí tenemos principalmente condroitin y dermatan sulfato, en menor medida el queratan sulfato, y de proteoglucanos, la decorina y el versicano, ¿vale? Yo creo que de aquí lo más preguntable son las glucoproteínas de adhesión, que te dejo este esquema que creo yo resume bien qué es lo que están pegando, ¿vale? Entonces, para eso, acuérdate. Esta de aquí es tu célula. Esta célula se va a pegar a la matriz inorgánica, a los cristales, por la osteopontina, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la osteopontina? Une matriz inorgánica, cristales, con las células. Después, a esa matriz inorgánica se le fija el calcio. Se fija gracias a la osteocalcina. Después, esta matriz orgánica la matriz inorgánica se pega con la orgánica a partir de la osteonectina. Forma un nexo entre lo orgánico y lo inorgánico. Y por último tenemos a la cialoproteína ósea, que esta hace muchas cosas. Lo que no se te tiene que olvidar de la cialoproteína ósea es que ayuda a fijar las células, principalmente con la colágena. Y además, en el proceso de mineralización, este es el encargado de iniciar la mineralización, ¿vale? Esas serían las dos funciones importantes de la cialoproteína ósea, ¿vale? Aquí te pongo esta D.
Esta D es importante porque la vitamina D es importante para la mineralización del hueso. Por eso siempre que te suplementan calcio, te lo suplementan también con vitamina D, porque si no, uno, no se va a fijar ese calcio y no se va a poder mineralizar el hueso. ¿Cuáles son las funciones de la vitamina D? Uno, estimular la acción osteoblástica para que esté produciendo matriz y además producir estas glucoproteínas de adhesión, principalmente las que dependen de vitamina D son la osteopontina y la osteonectina, ¿vale? Y ya. De la inorgánica, lo que no se tiene que olvidar es que son minerales. Principalmente en qué forma van a estar estos minerales, en forma de cristales de hidroxiapatita, ¿vale? Esta hidroxiapatita es un conglomerado de calcio, fósforo y carbono, básicamente. Pues esos son los cristales de hidroxiapatita. También puede haber depósitos de fosfato de calcio, que son depósitos no tan condensados, y de forma suelta citrato, magnesio y flúor, ¿vale? Eh, Importante aquí, no se te tiene que olvidar, ambas matrices son sintetizadas por el osteoblasto. El osteoblasto es quien sintetiza la matriz ósea. Lo que hace primero es sintetizar ese osteoide, la matriz orgánica, lo que conocemos, y después va a liberar unas vesículas llamadas vesículas matriciales. Las vesículas matriciales, acuérdate que tienen a la fosfatasa alcalina, y esto es lo que permite que se empiecen a formar o que se empiece a ir mineralizando el hueso, ¿vale? Entonces, acuérdate, fosfatasa alcalina, que de hecho también lo viste en bioquímica porque es una enzima de escape, es importante para la mineralización ósea. ¿Y quién la tiene? El osteoblasto, ¿vale? ¿Dudas de esto? Va, muy bien. Hablando de células, chicos, las células, aquí está sencillo. Eh, las células del hueso básicamente tienen dos orígenes, un origen mesenquimatoso y un origen de médula ósea. Las de origen mesenquimatoso son estas de acá. Esto es como un resumen de cómo va la diferenciación. Entonces, todas inician, tenemos a las células mesenquimatosas, se diferencian en osteoprogenitoras. Esas células osteoprogenitoras van a ser células de reserva. ¿A qué me refiero con esto? Van a estar ahí y en caso de que el hueso tenga que crecer o se tenga que reparar porque hubo alguna lesión, se van a activar y se van a diferenciar en osteoblastos. Entonces son células de reserva. ¿En dónde están principalmente? En el periósteo, en el endostio y en todo el sistema canalicular, en los, canales de Havers, en los canales de Volkmann, ¿vale? Ahí es donde van a estar. Acuérdate que para que esta célula se diferencie, bueno, todo este programa genético encaminado hacia el hueso se exprese, debe de haber altas concentraciones de oxígeno. Si no hay oxígeno, en lugar de ser hueso, se va a hacer cartílago. Entonces, acuérdate que hay una interconexión entre cartílago y hueso. ¿Cuáles son los genes encargados de diferenciarme todo esto? RUNX2 principalmente y OSX. No creo que te pregunten eso, eso es más de embrión. Entonces, ya tienes esta célula osteoprogenitora. ¿Qué es lo que va a hacer? Se va a diferenciar en un osteoblasto. El osteoblasto, puntos clave. Aquí te dejo una imagen de hueso. Siempre que tú busques osteoblastos van a estar en la superficie del hueso, ¿vale? No se te olvide. ¿Qué forma tienen? Tienen una forma cúbica y su principal función es sintetizar la matriz ósea, ¿vale? Y te decía, normalmente están en la superficie, forman como una especie de epitelio cúbico, ¿vale? Una vez que este osteoblasto ya sintetizó matriz, acuérdate que la síntesis es algo más o menos así. Ve, aquí está una placa de formación de hueso. Todas estas células cúbicas que tú ves acá son los osteoblastos. Primero sintetizan todo esto de acá. Esta línea que se ve acá es el osteoide, que es la matriz orgánica que no está mineralizada. Y poco a poco se va mineralizando y va formando aquí esta parte, ¿vale? Este es con una técnica que se llama Mason-Goldner. Lo que tú ves de rojo, estos de acá son los osteoblastos. Todo esto que se ve, esta línea roja es el osteoide y a todo esto de acá es la matriz ya mineralizada, ¿vale? Entonces, una vez que ya formó la matriz, el osteoblasto tiene dos opciones. Si va sintetizando matriz y se queda atrapado en la matriz, se vuelve un osteocito. El osteocito es una célula que vive en una laguna, en un huequito, que también se llama osteoplasto, y emite muchas prolongaciones. Acuérdate que esas prolongaciones pasan a través de unos pequeños ductos llamados canalículos óseos, ¿vale? Eh,
¿Qué más? Funciones que tiene el osteocito principalmente es servir como un mecanorreceptor. Va a estar sensando las fuerzas que está recibiendo el hueso para regular la remodelación ósea y mantener la matriz estable, ¿vale? Producen algo llamado esclerostatina que inhibe la resorción ósea o también puede producir algunos factores que favorecen la resorción ósea. A eso se le llama osteólisis osteocítica. Y ya. Esa es una. Entonces, osteoblastos, la mayoría, el 90% se van a volver osteocitos. Una pequeña parte se inactiva y se queda recubriendo la superficie del hueso. A eso se le llama célula de revestimiento óseo. Son células planas, inactivas, que van a estar en la periferia, endostio, periostio, donde no haya actividad de formación o de eliminación de hueso. Ahí solamente van a estar. Ya cuando se necesiten, se pueden diferenciar de nuevo en osteoblastos o diferenciarse en osteocitos dependiendo qué es lo que se necesite, ¿vale? Aquí de todo esto, te dejé este cuadrito acá. Esto es de las cosas más importantes que no se te tiene que olvidar. Es un resumen del resumen esto, chicos. Algo con lo que te van a estar molestando es qué receptores expresa el osteoblasto. El osteoblasto expresa receptores para tres cosas principalmente. Hormona paratiroidea, vitamina D, porque pues acuérdate que la vitamina D estimula la síntesis de matriz, y de estrógenos, ¿vale? Lo que siempre te preguntan es, ¿a dónde se une la PTH? Se une al osteoblasto, no se te olvide, ¿vale? Y también recuerda que el osteoblasto, además de la matriz, además de todo lo que vimos, sintetiza dos cosas, la osteoprotegerina y el RANK ligando. Ambos se unen al mismo receptor que se llama RANK. Pero ¿cuál es la diferencia? Si RANK ligando se une a RANK en el osteoclasto, va a activar al osteoclasto para que haya resorción ósea. Si la osteoprotegerina se une a RANK, no deja que se una RANK ligando, actúa como un señuelo y por lo tanto inhibe la resorción ósea. Es un inhibidor competitivo, ¿vale? Entonces, esas son las dos cosas, no se te olvide. Doctor, ¿Sí? entonces la paratormona y la vitamina D van a activar la reabsorción o no. No. La PTH sí, la PTH, acuérdate que ahorita vemos de todos modos regulación, pero la PTH lo que hace es estimular a que este osteoblasto produzca RANK ligando y con esto active la resorción, ¿vale? La vitamina D, te decía, favorece la síntesis de matriz. Entonces favorece que se sinteticen las proteínas que vimos, la colágena, las glucoproteínas, todo eso. Entonces esta no estimula resorción directamente. Sí, doctor, gracias. Nada. ¿Alguna otra? No, vale. Este es un esquema un poquito más esquemático de los osteocitos. Te decía que estos osteocitos, no, no te quites. Te decía que estos osteocitos tienen, o sea, viven en este hueco que se llama osteoplasto o laguna y tienen muchas prolongaciones que pasan a través de estas canalículos óseos y están interconectados entre ellos a través de uniones tipo nexo, ¿vale? ¿Por qué no se proyecta? Ahí está. Estas uniones tipo nexo, ¿vale? Y es lo que vemos acá. Ve, esta célula, estas de aquí serían sus prolongaciones, este hueco en el que están los osteocitos, todo este hueco que se ve acá sería el osteoplasto, ¿vale? Hasta ahorita tú tienes que saber identificar dos células sí o sí porque te las van a poner, el osteoblasto y el osteocito. ¿Cómo lo vas a identificar? El osteoblasto, acuérdate, es cúbico, rectangular y siempre está en la superficie. Entonces, estas células de acá son los osteoblastos. Vean, aquí se ve cúbica muy bonita. Esto es un osteoblasto, aquí hay osteoblastos. Y cuando ese osteoblasto ya se recubre por completo por matriz, o sea, queda aquí atrapado en la matriz, a eso se le llama osteocito. Entonces, estos de blanco que te estoy poniendo son los osteocitos y los de azul son los osteoblastos, ¿vale? Otras imágenes. Vean, esto es en microscopía electrónica, son osteoblastos. Este de aquí es un osteoblasto porque está en la superficie. De hecho, todo esto que tú ves acá, todo esto es el osteoide, ¿vale? Vean, este es una célula en cara abierta, mucho. ¿Qué organelo es este? Que ahí se ve, súper bien. Rer. RER, muy bien, mucho RER porque sintetizan mucha proteína, las vesículas matriciales. Esto de aquí es un osteoblasto, aquí lo mismo, mucho RER, núcleo en cara abierta, se ve cúbica, muy bonito. Todo esto de acá es matriz extracelular no mineralizada, esto es el osteoide,
¿vale? Aquí también esto de aquí es el osteoide. Estos son osteoblastos. Vean, en las periferias, siempre en la superficie del hueso, aquí se ve súper padre esto. Estos son los osteoblastos, ¿vale? Y ya cuando quedan atrapados en la matriz, estos de acá chiquitos, acá, osteocitos, ¿vale? Los osteocitos se pueden ver así feos, aplanadillos, o si está, por ejemplo, en el hueso compacto, se ven así, como una especie de arañitas, por todas las prolongaciones que tienen. Estos de aquí serían los canalículos óseos, ¿vale? Aquí se ven los canalículos. Esta imagen también está súper padre. ¿Qué tipo, ya digo, ya lo vimos en clase, pero les pregunto, ahorita lo vamos a repasar, ¿qué tipo de osificación es la que estamos viendo aquí, chicos? ¿Intersticial In- o endocondral? ¿Qué dicen? Intersticial. Intersticial, exactamente. Ahorita vamos a repasarlo, pero acuérdate que la clave del intersticial es tú tienes células mesenquimatosas, se vascularizan, se diferencian en osteoblastos y se van formando estas placas irregulares de hueso. Entonces, ve aquí, todo esto es la placa de hueso que se está formando, es una especie de trabécula ósea, y en la periferia ve cómo están, ¿qué células? ¿Qué son Los estos? osteoblastos. Osteoblastos. Y entonces estas que serían, que quedan aquí atrapadas. Los osteocitos. Osteocitos, ¿vale? Muy bien, se ve padrísimo. O sea, esto de aquí es un osteocito, todo esto es su laguna, está encerrada. Yo sé que es osteocito porque esta sí se ve que está encerrada en la matriz. Y por aquí estarían los canalículos, ¿vale? Vean, estos de aquí en la periferia, osteoblastos, los de que quedan atrapados, osteocitos. Aquí en el hueso compacto, pues si se ve con forma de arañita rodeando el conducto de Havers, eso es un osteocito. Y ya por último me falta a la otra célula del hueso que esta no deriva de mesénquima directamente, sino que deriva de la médula ósea, de los monocitos. Este es un macrófago en el hueso. El macrófago del hueso se llama osteoclasto. ¿Y cuál es la función del osteoclasto? Hacer la resorción ósea y la homeostasis del calcio. Estructura, pues son células muy grandotas, multinucleadas, porque de hecho se forman por la fusión de muchos monocitos. Una célula grandota, multinucleada, muy acidófila. Receptores importantes que no se te pueden olvidar, y esto lo quiero enfatizar mucho. Dos, el osteoclasto tiene el receptor RANK, que es donde se une RANK ligando o la osteoprotegerina, dependiendo qué es lo que se produzca, y principalmente osteocalcina. Perdón, calcitonina. Resumen entonces, la PTH se une en el osteoblasto, la calcitonina se une en el osteoclasto. Eso siempre te lo van a preguntar, no solo ahorita en fisio, en nefro, en endocrino, siempre lo preguntan, ¿vale? El osteoclasto tiene diferentes zonas, chicos. Aquí te dejo un resumen de qué es lo que pasa en cada zona. Tenemos una zona clara, que es un anillo de actina, que es lo que hace que se vea claro, que favorece el sellado, el anclaje del osteoclasto al hueso que va a resorber. Acuérdate que los osteoclastos viven en un pequeño hueco que se llama laguna de Hauschildt, pero para que se ancle a esa matriz necesita la zona clara. Importante de la zona clara, tú vas a tener aquí el anillo de actina, en la membrana se van a estar expresando integrinas y se va a unir a la matriz gracias a las osteopontinas. Esa es la que favorece que se una a la matriz, ¿vale? Ya que está bien anclado y listo para resolver, pues va a activar su borde en cepillo. Este borde en cepillo son pliegues que tiene la membrana con abundantes bombas de hidrogeniones, que lo que hacen es bombear hidrogeniones aquí a la laguna de Hauschildt para que se acidifique el medio y empiece a desnaturalizar a las proteínas que conforman la matriz, ¿vale? También va a tener una zona vesicular, que en la zona vesicular básicamente lo que almacena son muchos lisosomas. De las proteínas esenciales que se necesitan para la degradación son dos. Una es la fosfatasa ácida, ojo, aquí es ácida, en el osteoblasto es alcalina, y esta ayuda a degradar la matriz orgánica, mientras que otras como la catepsina K y las colagenasas degradan la matriz orgánica, ¿vale? La fosfatasa ácida inorgánica, la catepsina K y las colagenasas orgánica. Y por último, todo lo que va degradando lo va comiendo, lo va fagocitando y lo va liberando hacia el torrente sanguíneo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde va a liberar todo el calcio que se está comiendo.
Lo hace gracias a esta zona vasolateral que tiene, ¿vale? Que es una zona de exocitosis. Eso es en resumen los componentes que tiene el osteoclasto. ¿Dudas de esto, chicos? Sí, la calcitocina y el RAN, ¿cuáles eran las diferencias? Calcitonina y rank. Eh, diferencias. Número uno. La calcitonina, ¿quién la produce, chicos? Las células Los para folicular. parafoliculares, ¿no? Las células parafoliculares de la tiroides. Entonces, uno, se producen fuera del hueso. Y dos, lo que hacen es, llega la calcitonina, acuérdate, calcitonina suena como calcio chiquito, porque lo que hacen es inhibir al osteoclasto para que deje de hacer resorción ósea y bajen los niveles de calcio en sangre, ya no se eleven, ¿vale? Hacen el calcio chiquito. ¿Qué es lo que pasa si tú tienes el calcio alto? Se libera calcitonina, inhiben al osteoclasto y con eso baja el calcio en sangre, ¿vale? ¿Qué hace RANK? El receptor RANK se une a RANK ligando. RANK ligando, ¿quién lo produce? Rank ligando lo produce el osteoblasto. El osteoblasto. ¿Y qué es lo que hace entonces el RANK ligando cuando llega al osteoclasto? Lo activa. Lo activa Ah, para que ya. coma hueso. Exactamente. Entonces, en conclusión, la calcitonina inhibe al osteoclasto, el RANK ligando activa al osteoclasto. ¿Vale? Ah, ok. Entonces si se une la osteoprogesterina, bueno, entonces eso hace que ya no tenga rank ligando y ya no coma. Exactamente. Les decía que es Ah, ok. un señuelo. Exacto. ¿Alguna otra? Doc dijo que la osteopontina une al osteoclasto a la matriz extracelular. A la matriz inorgánica, principalmente. Ok, Ahí está. Doc, gracias. ¿Alguna otra? Va, perfecto. Eh, Doc dijo que la fosfatasa ácida era para la matriz. inorgánica Ah, ok. y las catepsinas y colagenasas para la orgánica. Muy bien. Espero no sé, es que luego cuando cambio de pizarrón a pizarrón como que se desaparece la flechita. Espero no se desaparezca, pero sí quiero repasar esto con ustedes porque lo van a preguntar. Entonces, regulación del calcio en sangre. Este esquema me gustó mucho, entonces espero lo hayan hecho más bonito ustedes. Acuérdate, tenemos a la tiroides y a la paratiroides, son glándulas endocrinas. En la tiroides tenemos a estas células de por acá que se llaman células parafoliculares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando las células parafoliculares detectan que aumenta el calcio en sangre, se activan y producen calcitonina. ¿En dónde se produce calcitonina? En las células parafoliculares de la tiroides. Esa calcitonina llega al osteoclasto y en el osteoclasto se unen al receptor para calcitonina e inhiben la resorción ósea. Entonces, si inhiben la resorción ósea, bajan los niveles de calcio en sangre porque ya no se van a estar liberando, ¿vale? Acuérdate, el osteoclasto tiene receptor para calcitonina. ¿Qué pasa si baja el calcio? Si tú tienes el calcio bajo en sangre, se van a activar las células de otro órgano que es la paratiroides, específicamente unas células que se llaman células principales. Entonces, las células principales de la paratiroides detectan que el calcio baja y producen hormona paratiroidea o PTH, paratormona. La PTH tiene varias funciones. En el caso del hueso, se va a unir al osteoblasto. ¿Quién tiene receptores para PTH? El osteoblasto. Y lo que hace es que el osteoblasto empiece a producir varias cosas. Una es el factor estimulante de colonias de monocitos para que reclute a monocitos de la sangre, ¿vale? Estos monocitos se vayan fusionando y se diferencien en osteoclastos. Y además va a producir rank ligando. El rank ligando lo que hace, o también anteriormente se llamaba factor estimulante de osteoclastos feo, que lo que hace es unirse al receptor rank y activar al osteoclasto para que degrade hueso y como degrada hueso se libera el calcio almacenado y entonces, si el calcio estaba bajo, al degradar hueso, aumenta en sangre, ¿vale? ¿Qué hace, por ejemplo, los estrógenos, la vitamina D, o cuando no queremos resorber hueso, tenemos que mantener un equilibrio? Este osteoblasto produce la osteoprotegerina. Esta osteoprotegerina se une al RANK, no deja que se una RANK ligando y entonces no va a haber resorción ósea. Es como un inhibidor competitivo, les decía un señuelo, ¿vale? Y ya. ¿Dudas de esto?
Ah, sí, se desapareció. Bueno, dejo tanto esto. Ay, ¿dónde está? Aquí está, ya la encontré. Muy bien, entonces ahora vamos con las imágenes. Entonces, es que esto quiera proyectarse. Entonces, imágenes de los osteoclastos creo que es la célula más fácil de identificar porque es una celulota. Es grande, se va a ver a veces muy acidófila, muy rojita y multinucleada porque es la fusión de muchos monocitos, ¿vale? El osteoclasto vive en este hueco que se llama laguna de Hauship. Aquí tú lo que ves es todo el borde en cepillo, el borde festoneado, los lisosomas, el material fagocitado, un montón de núcleos. Esto es un osteoclasto, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vemos la superficie del hueso, aquí vemos un espacio que es la laguna de Hauship y aquí vemos una célula binucleada, es el osteoclasto, grandota roja, ¿vale? Igual acá, multinucleada, roja, eso es un osteoclasto. Acá estas se ven medio raras, como plantas carnívoras, ¿no? Esta es igual, este espacio de aquí es la laguna de Hauship y aquí está tu osteoclasto degradando. Vean, aquí se ve igual, roja, grandota, multinucleada sobre la superficie del hueso, osteoclasto, ¿vale? Aquí yo veo una trabécula ósea. ¿Qué es lo que puedo identificar en esta trabécula ósea? Yo sé que es una trabécula ósea porque ve la acidofilia que tiene la matriz ósea y se ve como muy lisa. En la superficie de un lado veo estas células que se ven como una especie de cubos, algunas se ven más alargadas, basófilas, estos son osteoblastos. Veo esta línea más clara sería el osteoide y ya todo esto de acá sería la matriz mineralizada. Estas células que quedan aquí atrapadas, ya recubiertas en su totalidad por matriz, serían ¿qué serían? Osteocito. Osteocitos. Osteocitos. Y esta célula grandota, multinucleada de por acá, que está, vean, este hueco de por acá, que sería la laguna de Hauship, que sería esta de acá, El osteoclasto. osteoclasto, ¿vale? Fácil. Aquí se ve preciosísimo. Todo esto de aquí, es más, hasta se ve como le dieron aquí una mordida al hueso. Todo esto es la matriz ósea. Esto de acá son las osteocitos. Por acá está la laguna de Hauship y estos de acá son los osteoclastos comiendo, ¿vale? Aquí esto se ve medio extraño, pero este es un proceso de osificación intersticial. ¿Qué es lo que estamos observando? Veo una placa que se está formando de hueso. Esa placa, si te das cuenta, está revestida por, ¿qué células serían estas de acá? Los osteoblastos. Esos serían osteoblastos, no cúbicos. Y estas de acá adentro, Los osteocitos. osteocitos, ¿no? De un lado ve cómo se está formando el hueso, pero al mismo tiempo se está modelando ese hueso, porque acuérdate que debe de haber un equilibrio entre la degradación y la síntesis. Y tenemos estas celulotas gigantes multinucleadas de por acá que están haciendo su chamba. ¿Qué células serían esas? Aquí hay otra. Blastos. Osteoclastos. Se ve preciosa esta imagen. Aquí igual, esto es una trabécula ósea. Por este lado, ¿qué células serían estas? Los osteoblastos. Estas. Los osteocitos. Y esta de acá. El Osteoclastos. osteoclasto. ¿Vale? Muy bien. Y ya esto es lo que decía de la regulación de la calcemia. Entonces, en conclusión, si el calcio baja, liberas paratormona. La paratormona actúa en los osteoblastos y el osteoblasto libera RANK ligando para que se active el osteoclasto y entonces haya resorción ósea, se deriva de hueso, liberemos calcio y sube en sangre, ¿vale? ¿Qué pasa si aumenta el calcio? Lo tenemos que bajar. Debemos de parar al osteoclasto que está liberando mucho calcio. Entonces, lo que pasa es, si aumenta el calcio, se produce calcitonina. Esa calcitonina se une al osteoclasto y lo inhibe, ¿vale? ¿Dudas de el tejido óseo, chicos? No, doc. ¿No? Perfecto. Y ya por último, tenemos al... Ay, ¿dónde está? Aquí. Esto sí lo voy a ver como en un resumen rápido en el esquema que hicimos, nada más para que nos pongamos en contexto todos. Entonces, la arquitectura del hueso, ahora sí como tal, como es. Acuérdate que tenemos dos tipos de hueso, hueso compacto y hueso trabecular. El hueso compacto o cortical está formado por osteonas, que son láminas concéntricas circunferenciales que tiene el hueso, pero básicamente la osteona es la unidad funcional del hueso, estructural del hueso compacto, ¿vale? ¿Cómo está formado entonces?
El hueso, te decía, en la parte periférica está recubierto por un tejido conectivo llamado periósteo. Este periósteo se divide en dos tipos. La parte formada solo por fibras, periósteo fibroso, que es tejido conectivo denso y regular, colágeno tipo 1, muchos vasos, muchos nervios. Y después una capa de células, pericondrio celular, que van a estar pegadas a la propia matriz. Estas células que son células de revestimiento óseo o células osteoprogenitoras, ¿vale? Aquí importante, en este periósteo fibroso vamos a tener unas fibras oblicuas de colágeno, que lo que hacen es anclar el periósteo fibroso hacia el hueso propiamente. ¿Cómo se llaman estas fibras oblicuas? Se llaman fibras de Sharpey. Y esas fibras de Sharpey anclan el periósteo al hueso, ¿vale? Después tenemos láminas de matriz ósea. Esas láminas de matriz ósea lo que hacen es ir rodeando toda la circunferencia del hueso, ¿vale? Estas láminas se llaman láminas circunferenciales externas y tenemos también las láminas circunferenciales internas. En el centro es donde quedan las ostionas. Una ostiona es más o menos así. Son estructuras redondas, cilíndricas. En el centro de la ostiona tenemos el conducto de Havers, que es donde va a estar pasando el paquete neurovascular. Y alrededor de ese conducto de Havers tenemos láminas de matriz circunferenciales, en donde van a estar habitando estas como arañitas que van a ser los osteocitos, ¿vale? ¿Cuál es el límite de la ostiona? Lo que va a marcar el límite se llama línea de cemento, que característicamente, acuérdate que la línea de cemento tiene una característica y es que está formada por mucha matriz orgánica, matriz mineralizada, y poca matriz, perdón, mucha matriz inorgánica, matriz mineralizada, y poca matriz orgánica, o sea, poca colágeno, ¿vale? Y alrededor vamos a ver estas fibras, estas láminas de matriz que no van a tener esta disposición concéntrica, sino que son irregulares. A esas se les llaman láminas intersticiales. Y esas láminas intersticiales, acuérdate que son el remanente de ostionas viejas, ¿vale? Acuérdate que el hueso se está formando constantemente. ¿Por qué es importante estas ostionas? Porque si tú ves el hueso hacia lo largo, vas a ver que por esas ostionas hay o está pasando un sistema de canales en el hueso. Ese sistema de canales es por donde va a estar pasando los vasos sanguíneos, ¿vale? El conducto de Havers es el conducto que está en el centro de la ostiona, pero también tenemos conductos que conectan a dos conductos de Havers. Vean, aquí está una ostiona y acá está otra ostiona. Estas dos ostionas se conectan aquí por este conducto llamado conducto de Volkmann o Folkman, como quieras llamarle. Entonces, en el centro de una ostiona tenemos el conducto de Havers y el conducto... Denme un momento, porque mi tutora me está mandando mensaje y no le puedo tardar. Y denme un momento. Denme un segundo. Muy bien, entonces les decía, tenemos un conducto de Havers y otro conducto de Havers y dos conductos de Havers se unen gracias a el conducto de Folkman, ¿vale? Ahorita vemos en imágenes. Eso es básicamente lo que ustedes tienen que recordar eh, de el hueso compacto. ¿Dudas de esto, chicos? Doctor, ¿qué dijo que contenían las láminas circunferenciales externas e internas? Las láminas, o sea, cuando te digo láminas, son matriz. Acuérdate que la matriz del hueso se produce en forma como de placas, como si fuera cemento que va primero una capa, luego otra capa, luego otra capa, lo mismo. Es matriz que se está organizando en láminas. Entonces es matriz ósea. Ah, ok, doc, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Va, muy bien. Ahora, eso fue el hueso compacto. Vamos con el hueso trabecular, que te decía que normalmente está en la parte interna del hueso. El hueso trabecular es básicamente una lámina irregular de hueso. No tiene ostionas, importante. Uy, déjenme ver. Eh, Perdónenme, ahorita denme 2 minutos.
Ok. Listo, una disculpa. Entonces, de la parte del hueso compacto, digo, del hueso trabecular, aquí es simplemente una placa irregular, que es la que estamos viendo, la que hemos estado viendo en, pues, todas estas, pues, en todos estos cortes. La clave es que no tiene ostionas. ¿Qué es lo que vas a ver característicamente? En la periferia vas a ver osteoblastos, el endostio, que es tejido conectivo denso irregular. Puedes ver también células sanguíneas porque va a estar en contacto con la médula ósea y los osteocitos en el centro, ¿vale? ¿Dudas de esto? No. Va, perfecto. Entonces ese es el repaso rápido de arquitectura de hueso. Espera. Muy bien. Vamos ahora a ver imágenes, ya nada más para concluir. Eh, Muy bien. Entonces, recuerden que el hueso se puede estudiar, o sea, cuando tú ves un corte de hueso se puede estudiar de dos maneras. Uno es un corte descalcificado y otro es un corte lijado. ¿Cuál es el por qué? Como el hueso al final es muy duro, pues no, o sea, es difícil que tú hagas un corte en el microtomo y que lo veas de las técnicas convencionales que hicimos. Entonces, para eso hay dos formas de verlo. Una es que tú lo ablandes, les pongas como ácidos para que se pierda esa mineralización, se quede blandito y ya lo procesas normalmente como vimos. Y la otra es lijado, o sea, tú lo lijas un chorro, las generas una, como una lámina muy delgadita de esta fijación. Esta no requiere tinción, por eso se ve así como, pues, cafezoso, porque no le pusieron HY, y ya con eso puedes estudiar sus características, ¿vale? Entonces, este, por ejemplo, es un hueso descalcificado, porque lo ves con tinción. Aquí lo que vemos es el periósteo. Acuérdate, el periósteo tiene una capa de tejido conectivo denso irregular, y que es el periósteo fibroso, y después esto de acá sería el periósteo celular, que son estas células de acá, principalmente células de revestimiento óseo y osteoprogenitoras, ¿vale? Que se anclan a lo que es la matriz ósea, ¿vale? Esto de acá es un acercamiento a esas fibras de Sharpey que les digo. Esas fibras son fibras oblicuas. Hoy creo que no se ve que estoy rayando. Son estas fibras oblicuas que están señalando aquí estas flechas y que son las que van a anclar el periósteo al hueso, ¿vale? Esto ya es un corte lijado o descalcificado. ¿Qué dicen? Lijado. Lijado. Lijado, en donde vemos hueso compacto. ¿Cómo sé que es hueso compacto? Porque veo ostionas. Esto que se ve aquí son las ostionas, ¿vale? Entonces, lo que está más externo son las láminas circunferenciales externas, la zona de las ostionas y las láminas circunferenciales internas, ¿vale? Esto es lo que les van a poner y que ustedes deben de aprender a identificar al 100%, ¿vale? Lo que ven aquí es una osteona, la unidad estructural del hueso compacto. En el centro tengo al conducto de Havers. El 2 son los osteocitos que rodean al conducto de Havers. El 3, ¿dónde es el 3? El 3 son los canalículos. Acuérdate que los osteocitos tienen muchas prolongaciones. Esos son los canalículos óseos. El límite de la osteona, ¿cómo se llamaba? La línea de cemento. Este 4 lo que señala es la línea de cemento, que acuérdate que tiene poca colágena y mucha matriz mineralizada, ¿vale? Y 4 5 el 5 son las láminas que están alrededor, que serían las laminillas intersticiales, ¿vale? Eso es lo que tienen que aprender a identificar. Aquí lo que vemos es igual una osteona, en el centro está el conducto de Havers y lo que se ve aquí es el paquete neurovascular, ¿vale? Igual una osteona, hueso descalcificado, acá es hueso lijado, vemos el conducto de Havers con el paquete, aquí pues lo vemos vacío. Estas células que se ven aquí, ¿qué serían, chicos? Los osteocitos. Osteocitos, muy bien, igual acá, ¿vale? Esto es lo que te decía de los conductos. Entonces, fíjate, aquí hay una osteona y aquí hay otra osteona. ¿Cómo se llamaba el conducto que está en el centro de la osteona? De Havers. A ver, ¿y cómo se llama el conducto que, vea, esta osteona y esta osteona están unidas? ¿Cómo se llama eso? Ese conducto. Conducto de Bowman. Este de aquí es el conducto de Folkman, ¿vale?
Entonces, no se les olvide. Perfecto, sigamos. Ah, y este se ve igual. Ok. Eh, ahora esta. ¿Este igual es hueso lijado o descalcificado? Fija. Lijado, muy bien, no ve extinción, no le duden. Entonces, ¿qué es lo que yo veo acá? Estas que están hacia lo largo, ¿qué conducto creen que sea? Hacia lo largo. ¿Qué sería ese? ¿Conducto de Havers o de Folkman? Hours. Havers, muy bien, no le duden, tengan confianza, exacto. Y este conducto que, por ejemplo, acá está uniendo estos dos, este de acá o este de acá, vean, une a dos conductos de Havers, ¿ese qué sería? El conducto de Folkman. ¿Vale? Entonces, no. Es lo mismo, nada más que ahora en un corte longitudinal, ¿vale? Ay, dejen borrar esto. Muy bien. Ah, borrar todos, muy bien. Igual hueso lijado, que es lo que vemos, las ostionas. Por aquí, esto de aquí sería la línea de cemento. Aquí está la otra ostiona. Y esto de aquí las laminillas intersticiales. ¿Dudas de esto, chicos? ¿No? Perfecto. De hueso compacto, pues te decía, son estas, o sea, normalmente lo vas a ver asociado a tejido hematopoyético, a estas de aquí son células sanguíneas, de aquí hay megacariocitos, todas estas placas irregulares que si te das cuenta no tienen ostionas, son placas irregulares, es hueso trabecular, ¿vale? Déjame ver si se ve alguna bonita, no, creo que no. Placas irregulares, hueso trabecular, ¿vale? Aquí no hay gran ciencia. Ya por último, de la parte de la osteogénesis, nada más recordar que existen dos tipos de osificación, la osificación endocondral y la osificación intramembranosa. Endocondral es, tú tienes cartílago, principalmente cartílago hialino, se vasculariza y se convierte en hueso. Y intramembranoso, tú tienes mesénquima y ese mesénquima se forma directamente en hueso, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vas a identificar? Para el intramembranoso, tú vas a identificar estas células que se ven como estrelladas con muchas prolongaciones, esas son células mesenquimatosas, y los vasos sanguíneos que se ven aquí son los vasos que están llegando a esa mesenquima y como reciben oxígeno, se convierten en hueso. Vas a ver estas placas irregulares. Entonces, vean aquí, células mesenquimatosas, estas placas, aquí se ven los osteoblastos formando el hueso, los osteocitos adentro, intramembranosa, ¿vale? Esto se da durante el desarrollo embrionario. Vean, esto de aquí es un hueso en el desarrollo embrionario, le doy zoom, vean, veo las placas de hueso formándose, estas células que están alrededor, ¿qué serían? Aquí se ve bien padre. ¿Qué Los es? osteoblastos. Osteoblastos, y ya las que quedan adentro son osteocitos. Muy bien. Vean aquí más osteoblastos, las placas irregulares, esto es osificación intramembranosa. ¿Cómo lo sé? Porque veo esto. Veo estas células que están aquí alrededor chiquitas, serían las células mesenquimatosas, y estas serían las placas que se van formando a partir del mesenquima. Cosa que no pasa con la endocondral. Que la endocondral tú tienes cartílago y poco a poco le va llegando vascularización, se va muriendo ese cartílago y reemplazándose por hueso, ¿vale? Entonces vean aquí, esto que está en azul claro es básicamente el hueso el cartílago que se está muriendo y esto está siendo reemplazada por matriz ósea. Lo que tú tienes que aprender a identificar de la osificación endocondral es lo que pasa ya en la pubertad, adolescencia, que es la mineralización de los discos de crecimiento. Entonces, acuérdate que los discos de crecimiento se ven algo más o menos así. Tienes varias zonas. Esto de aquí es la zona de reserva. Después, esos condrocitos, básicamente es el cartílago normal, empiezan a proliferar y forman la zona de proliferación. Después, ya que proliferaron y forman esta pila de monedas, se agrandan, zona de hipertrofia. Después se empieza a calcificar la matriz y por último se empieza a resorber. Entonces son 5 zonas: reserva, proliferación, hipertrofia, calcificación y resorción, ¿vale? Las que tienes que aprender a identificar. Entonces fíjate acá, reserva, aquí donde se ven estas pilas, déjalo marco, estas pilas de por acá que están proliferando serían la zona de proliferación. Hipertrofia, aquí estaría la zona calcificada y aquí ya todo esto es lo que se está resorbiendo, ¿vale? Ay, dejen borro esto.
Igual acá, sencillo. Reserva, proliferación, hipertrofia, calcificación y hasta abajo estaría la resorción, ¿vale? Ah, creo que traje otra. Igual, bueno, aquí no se ve tan bonito, pero más o menos se pueden ver. Hasta arriba estaría la reserva. Proliferación estaría más o menos como por acá. ¡Oh, Dios! Hipertrofia. Por aquí está combinada con la calcificación y la resorción está hasta abajo, ¿vale? Poco a poco los condrocitos se van muriendo, por eso se ve esto aquí, ¿vale? ¿Dudas, preguntas de este tema, chicos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Ok. Pues si no hay dudas, entonces ahora sí con esto terminamos todo este replay. Espero les haya servido para pues dar un repaso previo a su examen, que no sé cuándo voy a hacer. Les dejo esta pequeña frase, chicos. Ustedes pueden. Es un bloque muy bonito, son las bases. Eh, y pues nada, cualquier duda que tengan, me dicen sin problema, ¿vale? Nos vemos, chicos. Entonces, pues a quienes están en el segundo bloque, en el segundo bloque. Y pues si tienen alguna duda, me avisan sin problema. Bye. Bye, Doc. Gracias, Alvarito. Doc. Gracias.